Dios te bendiga mucho. Quiero bendecirte con una palabra en este día. Quiero decirte que a pesar de todo, Dios tiene la última palabra. Que sin importar lo que han declarado o lo que ha decretado alguien más, quien tiene la última palabra sobre tu vida es Dios, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre el matrimonio, sobre tu matrimonio o el matrimonio de tus padres. Sobre todo lo concerniente a tu vida y a tu familia, quien tiene la última palabra es Dios. Vamos a estar leyendo la historia de la hija de Lázaro y la mujer que tocó el manto de Jesús, esta mujer que tenía un flujo de sangre. Esto se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 9, el verso 18 en adelante. Dice la palabra de esta manera: mientras les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de un flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tan solo tocase el borde de su manto, si tocare solamente su manto, seré salvo. Aquí vemos que se presentan dos situaciones diferentes. Una mujer con un flujo de sangre, con una enfermedad de 12 años, y la hija del principal Jairo. Jairo no era una persona común, Jairo no era alguien normal, era un principal de las sinagogas, estaba en una situación difícil. Ya le habían declarado su hija muerta, pero ella no estaba muerta en ese momento, porque si continuamos leyendo, vemos que cuando Jesús sana a la mujer del flujo de sangre, cuando esta mujer toca el borde del manto de Jesús, vemos que a Jairo le dicen: ya no molestes al maestro, tu hija ya está muerta, ya no hay nada que hacer. Pero quiero decirte que muchas veces la situación va a decir lo contrario. Muchas veces la situación va a decir: tu economía está muerta. Muchas veces la situación va a decir: tu matrimonio está muerto, ya no hay solución. Muchas veces el mundo te va a desechar y ya va a decir que no hay solución para tu vida. Pero te voy a decir algo: Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra sobre tu salud, sobre tu enfermedad, sobre tu familia, sobre todo lo que a ti pertenece. Dios tiene la última palabra. Vemos que en el momento que esta mujer oyó hablar de Jesús, ella sabía que Él era quien podía sanar su enfermedad. Ella sabía que Él era quien podía parar ese flujo de sangre. Dice la palabra que cuando Jesús preguntó que quién le había tocado, en este momento Jesús estaba acorralado por muchas personas, por una muchedumbre. Quizás unas 50,000, unas 60,000 personas estaban alrededor de él, o quizás menos, quizás 5,000 personas estaban alrededor de él, pero eran muchas personas y se amontonaban sobre él. Y él hace una pregunta ilógica: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi manto? ¿Quién me ha tocado? En ese momento habían personas que lo estaban presionando, habían personas que le estaban chocando, había personas que también querían tocarle. Pero no significa que todo el que le estaba tocando en ese momento estaba recibiendo un milagro. No significa que todo el que estaba ahí en ese momento estaba con la misma intención en su corazón. Quizás muchos estaban en lo banal, en lo normal, en lo natural. Pero quiero decirte que esta mujer tenía una decisión, esta mujer tenía fe. Había declarado que si tan solo tocare el borde del manto del maestro, ella iba a ser salva. Notemos aquí que la palabra, ella cuando declara, no declara que iba a ser sana, no declara una sanidad natural. Ella estaba buscando un descanso más allá. Porque en este tiempo para los judíos, en aquel tiempo para los judíos, el estar enfermo, el tener enfermedades,
era sinónimo de pecado. Y ella tenía una enfermedad de 12 años. Ella tenía una enfermedad que había dañado su corazón, que había dañado su vida por completo. Yo me imagino que hasta su familia la tenía aparte, la tenía apartada, la tenía en un lugar diferente. Ella sabía que ella necesitaba un milagro, quizá el descanso de su alma, quizá el perdón de sus pecados, porque ella había escuchado de Jesús, pero de Jesús se decían muchas cosas. Este es el maestro, este es un profeta, este es el hombre que Dios está usando en este tiempo, este es el hombre que hace los milagros. Pero ¿qué parte de Jesús ella conocía? ¿Qué parte de Jesús ella había escuchado? El que sana, el que hacía los milagros, el que salva, el que rompía las cadenas, el que le liberaba endemoniados, el que perdonaba los pecados. Ella tenía un concepto de Dios. Ella tenía un concepto de Jesús en ese momento. Y ese concepto de Jesús fue lo que le trajo sanidad. Ese concepto de Jesús fue el que le trajo sanidad. Ese concepto de Jesús fue el que le trajo salvación. Eso que tú conoces de Dios, esa parte que tú entiendes o que entiendes que Dios es para ti, es que en el momento de necesidad tú vas a clamar. Ella necesitaba en ese momento al Dios que sana y al Dios que salva, al igual que Jairo. Jairo había escuchado de que Jesús resucitaba a los muertos, quizás en ese momento. Y él necesitaba un milagro sobrenatural que nadie más podía dárselo. Ya los médicos habían desechado a su hija. Quizás su hija no estaba muerta en aquel momento, cuando él fue ante Jesús. Seguimos leyendo la palabra. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La mujer fue salva desde aquel mismo instante. El flujo de sangre paró. Su corazón fue restaurado. Su vida fue restaurada. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Muchas veces, para que pasen los milagros, muchas veces para que tu oración funcione, tienes que apartar personas que están declarando lo contrario a ti, que no tienen la misma visión, que no tienen el mismo entendimiento que tú, que no quieren lo mismo que tú. Quizás son amigos, quizás son familiares, pero si alguien no está en la misma visión que tú en ese momento, no va a ocurrir nada. Si la persona que está a tu alrededor duda, si la persona que está contigo en ese momento duda de lo que Dios puede hacer en tu familia, de lo que Dios puede hacer en tu economía, sácala fuera y ora aparte. Apártalo, quítalo. Pues tú no necesitas de otra persona. Tú no necesitas de alguien más para que Dios haga el milagro en tu vida. Tú necesitas tener fe y reconocer qué parte de Dios tú necesitas en ese momento. La mujer necesitaba al Dios que salva, y Jairo necesitaba al Dios que da vida. Sobre la mujer ya se había declarado una palabra de que no se iba a sanar, y sobre la hija de Jairo se había declarado la muerte. En otra traducción, la Biblia dice que cuando Jesús llegó y tocó la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Pero tenemos que tener un concepto claro. El mundo va a declarar palabras sobre tu vida. El mundo va a declarar situaciones sobre tu familia. El mundo va a decir cosas
para destruirte, para detenerte, para que tu fe se marchite, para que tu corazón desfallezca. Pero quiero decirte algo. Dios tiene la última palabra en tu matrimonio. Mis padres se van a divorciar. Ora, clama al abogado, clama a Dios. Él es el juez justo y Él te ama. Él no va a dejar que tu familia se destruya. Solo tienes que llamarlo y Él va a escuchar tu voz. Él te va a escuchar. Él siempre tiene sus oídos prestos a escucharte en los momentos difíciles, en los momentos donde tu corazón desfallece, donde ya no hay solución porque se ha declarado una última palabra en lo terrenal. Pero en el cielo está la última palabra, que es la palabra de Dios. Declara la palabra sobre tu familia. Declara lo contrario a tu situación. Decláralo en fe y clama a Dios. Dios tiene la última palabra. Dios te bendiga.